Hola muchachos y muchachas, muy buen día. Este es otro de los videitos que vamos a crear para ustedes en esta materia virtual. Y la idea es ayudarles con la lectura que ustedes ya hicieron acerca de cómo iniciar una idea para la construcción de instrumento. Sé que probablemente este sea el primer instrumento, digamos, más formal que ustedes van a crear. Me refiero a que seguramente antes, en la secundaria, en la preparatoria, ustedes ya hicieron cuestionarios, encuestas, quizá algún inventario o alguna lista de cotejo. Todos ellos son instrumentos. En psicología necesitamos instrumentos para valorar la mente humana, valorar la conducta y valorar el comportamiento desde el punto de vista de cómo lo definimos hoy en día en la psicología científica. Y para ello hacemos uso de instrumentos. En esta materia, la intención es que ustedes sigan todos los pasos apropiados para elaborar un instrumento que sea válido y confiable. Para eso, el paso número 1 que deben de hacer, después de haber conformado sus equipos, es precisamente decidir cuál será el tema con el cual van a trabajar su instrumento. Hay una gran variedad de temas. Todo concepto, todo aspecto psicológico puede ser medible. Lo importante es que sepamos cómo podemos abordarlo. En esta materia, los instrumentos que vamos a realizar, desde ahora lo comento, serán del estilo cuestionarios o instrumentos denominados de opinión. Es decir, vamos a acercarnos a la población, dado que ustedes están llevando un curso en línea, vamos a acercarnos a su población digamos, importante o la población que les interesa explorar, tendremos que hacerlo a través de formularios en Google, puesto que no vamos a encontrarnos físicamente en las clases tan constantemente, sino que va a ser precisamente a través de estar en línea. Así que para que ustedes puedan trabajar de manera apropiada, trabajarán entonces un instrumento a través de formulario y buscarán a su población blanco o a la población a contestar esas encuestas o estos cuestionarios a través de hacerlo en línea. Esto significa entonces que el primer paso entonces es determinar cuál es su aspecto de interés. Vamos a revisar así como muy rápidamente en unas diapositivas sencillas por dónde pudieran ustedes empezar. Recuerden que ya hicieron su lectura, ya tienen un poquito como de orientación. Y la idea de este pequeño video es darles todavía un apoyo extra para que tomen decisión al interior de su equipo. Les recuerdo que la elaboración de instrumentos en esta clase está en relación a que tengan un equipo para trabajar. Por eso tan importante haber determinado ya quiénes son sus integrantes. Así que vamos a ver cómo es que ustedes pueden desarrollar su instrumento. Bueno, podemos pensar, colegas, en temas que van, por ejemplo, a lo largo del ciclo vital. Ustedes ya estuvieron estudiando el libro de desarrollo humano, ya pasaron por estas materias de tronco común y seguramente estuvieron revisando cómo se desarrolla normalmente un humano, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. Eso le llamamos el ciclo vital. Eso significa que ustedes pueden explorar todo el ciclo vital hasta donde ustedes consideren. Por ejemplo, aquí yo les he puesto un poco una imagen que evoca o quiero que evoque para ustedes la idea de que quizá les interese la infancia. Obviamente es difícil acercarnos a través de un instrumento con los infantes porque debemos de cuidar muchísimo el lenguaje, las formas en que nos acercamos. No es algo imposible, pero es un poco más complejo. Más si en este caso vamos a utilizar herramientas como el formulario de Google, donde vamos a necesitar un adulto que esté con un niño. Pero pueden explorar ustedes a los padres. Los padres tienen un sistema de crianza, de orientación, de modelado hacia los niños que ustedes pueden consultar, ustedes pueden explorar. Imagínense que a lo mejor a ustedes les interesa la idea de identificar cuáles son las fortalezas o las áreas de cambio, de oportunidad que tienen los padres cuando educan a un niño pequeño. Imagínense en este momento que muchos de nuestros niños pequeños han pasado por el periodo de pandemia.
Eso significa que muchos papás tuvieron que ajustar su sistema de crianza. Quizá no van a poder traer las experiencias que aprendieron de sus padres o sus abuelos. Ellos tienen una realidad totalmente diferente. Así que ustedes pueden medir el sistema de crianza que estén conduciendo los padres. Por otro lado, también es posible que ustedes se interesen por el tipo, por ejemplo, de estilo de crianza que tenga un padre. A lo mejor para ustedes les ha sido siempre como algo en su interés el reconocer por qué dentro de casa, aunque ustedes tienen hermanos y aunque todos viven bajo el mismo techo, porque hay diferencias sustanciales entre cómo fueron aprendiendo y cómo se formaron, cómo generaron su carácter, su personalidad, cada persona dentro de la familia. En eso probablemente está vinculado el sistema de crianza de los padres, la manera en la que cómo entregan castigos, cómo entregan recompensas o cómo negocian con un hijo. En esta imagen yo les he puesto un niño pequeño, una niña pequeña, pero ustedes podrían pensar en la relación de cómo los padres atraviesan, por ejemplo, su estilo de crianza durante la adolescencia. ¿Cambiaron estos papás su estilo de crianza? ¿Se ajustan de alguna manera al adolescente? ¿O por qué los padres permanecen con un mismo estilo de crianza a pesar de que el niño ya ha cambiado a ser adolescente? Esta es una idea más, ¿está bien? Y por otro lado, también podría ser que a ustedes les interese o algo que ha estado en su interés, es el reconocer cómo es que el comportamiento de los padres puede afectar diferentes momentos del desarrollo infantil de un niño. No solamente la estimulación y el desarrollo en la crianza que los padres imponen, sino también cómo respondieron los padres en su momento a crisis que pasaron en la familia. Vamos a suponer que en una familia pudo haber crisis económica, moverse de vivienda, a lo mejor hubo rompimiento con la familia extensa, a lo mejor tuvo que cambiarse de colegio al niño por alguna circunstancia, a lo mejor hubo un problema de salud de parte de uno de los padres y el otro padre tuvo que hacerse cargo más de casa. Todas estas problemáticas finalmente es posible que como las haya tratado el padre, pueden haber tenido alguna implicación con los hijos. Así que ustedes pueden elaborar un instrumento que vaya a revisar cómo los padres afrontaron las circunstancias de crisis dentro de la familia y cuál fue el resultado que hubo en sus diferentes hijos. O simplemente pueden explorar las capacidades de resiliencia, de afrontamiento, de resistencia que tienen los padres ante los fenómenos que han pasado críticamente. Imagínense que ustedes a lo mejor pueden, o más bien, les interesa saber por qué hay parejas longevas, ¿no? Parejas de padres que han permanecido muchos años a pesar de las diferentes crisis. Quizá les interesa explorar qué cosas positivas tienen esos padres que los han llevado a transitar tantos años. O quizá quieren reconocer a las parejas juveniles que en su momento se disolvieron con mucha mayor rapidez y cuáles fueron las cosas que afrontaron. ¿Okay? Cualquiera de estas puede ser entonces una mecánica potencial para que ustedes puedan estudiar y estar de acuerdo al interior del equipo que esta será la mecánica de trabajo. Claro, no es necesario que les interese quizá tanto el periodo infantil o quizá el periodo de adolescente o el periodo puberal, sino quizá les interesa como tal la vida del adulto. Debo recordarles, colegas, que ustedes van a hacer un formulario de Google. Evidentemente será más sencillo llegar a los jóvenes adultos o jóvenes tardíos, es decir, gente por encima de 18 años hasta sus 30 años y de 30 a 40 años, incluso de 40 a 50. Que sean personas adultas que utilizan sus smartphones o que utilizan sus, digamos, dispositivos electrónicos. De tal manera que pensemos que eso también debe ser un elemento técnico que hay que considerar. Por el otro lado, conseguir papás que nos presten su tiempo para contestar un instrumento, contestar preguntas, etcétera, puede ser que involucre un poco más de esfuerzo. Si a ustedes les interesa la vida adulta, recuerden que estoy pensando en que ustedes ya vieron el ciclo vital, ¿ok? Que ya lo conocen desde el momento de fecundación hasta el momento de la muerte. Un periodo muy interesante, evidentemente, es la adultez, porque hay unas exigencias máximas al individuo. Ustedes son adultos tempranos, muy probablemente varios de ustedes. Así que ustedes están vivenciando un momento crítico de exigencia social, económica,
familiar e incluso de tipo comunitario. Así que puede ser que ese sea su interés. A lo mejor ustedes quieren conocer a través del instrumento cómo los adultos jóvenes que empiezan a ingresar a una vida laboral o a ejercer su profesión, qué tanta adaptabilidad tienen o cómo están afrontando las necesidades sociales que les son exigidas. O a lo mejor a ustedes lo que les interesa más es el aspecto del, por ejemplo, de un momento de la vida como es en el adulto mayor, cómo le hace el adulto mayor hoy en día para tomar la decisión de regresar a las universidades, volver a regresar para hacer una carrera o empezar a trabajar un tema diferente. O a lo mejor incluso cómo afrontan la jubilación, ¿no? Ahorita tenemos en este periodo de pandemia muchas personas adelantaron su jubilación porque precisamente tenían temor a enfermarse. Entonces, ¿cómo les ha ido? Eso pudiera ser el tema de interés. Recuerden que cada instrumento, según el tema, tendremos que pensar que hay una población que necesitamos que nos conteste el instrumento. Recuerden, instrumento aquí es una serie de preguntas, una serie de ítems que le vamos a dar a la persona, sea adolescente, niño, adulto tardío, adulto temprano, y él nos tendrá que contestar vía digital. ¿Ok? Entonces, hay que pensar en el acceso también a la población. Ahora bien, puede ser que a ustedes no solo les interese la parte patológica o la parte de lo enfermizo de ser adultos, ¿no? Sino también les interesa la parte como de la parte positiva. A lo mejor ustedes lo que quieren saber es por qué hay gente que a pesar de que pasa muchas tribulaciones y muchas condiciones, aún así sigue feliz. ¿Cómo le hacen esas personas? ¿Qué tienen por dentro? ¿O qué personas son a lo mejor más proclives a convivir con otras? O como ven en esta imagen, a lo mejor ustedes lo que les interesa es ver cómo conviven generacionalmente a personas, digamos, de la vieja generación con las de la nueva generación y aún así pueden convivir apropiadamente. O quizá lo que les interese es el altruismo. ¿Por qué hay personas más altruistas que otras? ¿Cómo es que las personas altruistas viven, piensan e imaginan la vida? Recuerden que todo concepto se puede medir. Lo importante es construir el instrumento preciso para ello. Yo les iré guiando en esta materia. Lo importante ahora es definir su tema o, como dice la lectura que les dejé, su línea de investigación. Quizá a ustedes les interese también la relación que tiene el adulto con su medio ambiente. Por ejemplo, a lo mejor les interesa cómo los adultos pueden afrontar las crisis económicas, las crisis de salud, las crisis de las pérdidas, incluso las crisis de las ganancias. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, las personas recién casadas para, digamos, como ajustarse, ¿no? Los primeros meses a ser personas casadas, estar juntas, o cómo llegaron a la toma de decisión, ¿no? ¿Cómo toman decisión nuestros nuevos jóvenes para casarse? ¿Cuáles son las metas al interior de un matrimonio? ¿Serán todavía tener hijos? ¿Serán conseguir cosas graduales? A lo mejor hay una especie de métricas en estas nuevas parejas que quieren primero tener suficiente dinero, luego tener una casa, luego tener carro y ya después como a los 50 años ver si pueden tener hijos, ¿no? Es decir, a lo mejor en este caso podemos explorar, ¿no? Un poco cuáles son como estos objetos de interés que tienen los adultos. O bien, puede ser que a ustedes les interesen las parejas. A lo mejor ustedes quieren saber por qué las personas viven tanto juntas, cómo hacen para estar juntas, cómo hacen cuando se pelean, cómo hacen para hacer acuerdos, cómo hacen cuando hay desacuerdos, cómo viven el desacuerdo. Todo este periodo entonces, colegas, puede ser investigado por ustedes en cualquier condición, ya sea en condiciones de enfermedad, en condiciones, digamos, típicas del desarrollo o en aspectos bien precisos. Les recuerdo que la lectura que ustedes ya hicieron les menciona que es importante ir a aspectos precisos, ¿no?
Es decir, ir como a puntos muy clave que para ustedes también al momento de hacer el instrumento sea mucho más preciso. Si ustedes dicen, bueno, nos gustaría o me gustaría al interior del equipo y el equipo está de acuerdo, explorar las crisis, por ejemplo, de una pareja. Muy bien, podemos explorar todas las crisis, pero a lo mejor les interesa más las crisis, por ejemplo, de la llegada de los hijos o la crisis de el regreso de los hijos ahora que salen de casa, ya estaban casados, tenían su casa y se divorcian y deciden regresar a la casa familiar. ¿Cómo se afronta eso, no? Entonces, cada uno de esos elementos que estamos comentando puede ser motivo de estudio a través de la generación del instrumento. Lo importante es que vayan decidiéndolo de una buena vez. Ahora bien, es posible que ustedes, más que interesarles quizá los niños, los adolescentes, los adultos, les interesan temáticas muy precisas, sobre todo temáticas psicológicas. Es muy posible porque finalmente al ser psicólogos estamos un poco más interesados en ello. Entonces, es posible que a lo mejor ustedes lo que les interesa más es descubrir por qué las personas cambian y cambian emocionalmente o afectivamente. ¿Cómo es que hoy en día las personas pueden expresarse emocionalmente o cómo es que tienen que detener o incluso resistirse ante sus emociones a lo mejor destructivas? O incluso puede ser que les interese más los factores motivacionales. ¿Por qué la gente hace las cosas que hace? Porque una persona que a lo mejor sabe que comer demasiado es algo no tan saludable, pero aún así lo sigue haciendo. O quizá a ustedes les interesa reconocer cómo una persona va dominando poco a poco a lo mejor su emocionalidad a través de la vida y cómo va madurando en esta capacidad de autorregulación. Entonces, si se fijan, estos son como otros conceptos dentro de la psicología, más como conceptos teóricos, no asociados a un ciclo vital, sino asociados a un concepto dentro de la psicología. Se puede medir desde las condiciones del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad, etcétera. Entonces, este puede ser otro motivo de los temas que ustedes pueden hacer elección. Y finalmente, colegas, también es posible que ustedes estén mucho más enfocados en temáticas novedosas. Hasta ahora he comentado aquí temas que podrían ser como muy tradicionales, pero a lo mejor ustedes están interesados en la punta de lanza de la psicología. A lo mejor quieren un tema que sea más bien como muy fresco, como muy actual y que para ustedes, bueno, pues sea como fundamental descubrir algo. Siempre queremos descubrir algo. Y en este caso, es posible que a ustedes les interese como esta parte a lo mejor más fresca de la psicología, ¿no? Que son como los temas de nueva agenda. Por ejemplo, hoy en día se explora mucho acerca de la psicología positiva, cómo las personas que piensan positivo pueden tener un sistema inmunológico mucho más fortalecido, se enferman menos, son más productivas, son más funcionales. Entonces, este sería su tema, la psicología positiva. Y cómo la psicología positiva transformada en pensamientos positivos por parte de la persona, puede darle bienestar ese solo hecho de pensar, digamos, como en positivo, ¿no? Este es un campo muy novedoso de la psicología que no tiene mucho tiempo presente, pero bien puede ser motivo de un trabajo de investigación a través de crear un instrumento y preguntarle a las personas, entonces, cómo es que esta psicología positiva les impacta, les ayuda o les beneficia. Hoy en día hemos vivido los últimos 2 años una revolución en gran medida en la psicología de cómo hacer psicología. Entonces puede ser que a ustedes les interese saber si las personas que han estado en atención psicológica, si realmente les beneficia ir al psicólogo, qué opinan del psicólogo, qué opinan de la manera en que los trata el psicólogo, qué tanta educación tiene el público sobre la psicología de hoy. Hace 2 años el dar terapia en línea era visto como algo hasta un poco bizarro, pero hoy en día, después de estos 2 años y de visualizar que incluso puede ser hasta
tan igual o aparentemente casi igual de efectiva que el estar en contacto cara a cara con los pacientes, pues a lo mejor ustedes lo que quieren preguntar es, exclusivamente le quieren preguntar a los psicólogos o a los psiquiatras, ¿no? Em, ¿Qué pasa con esta nueva manera de hacer psicología? ¿Es válida? ¿Es bueno hacer terapia en línea? ¿Es riesgosa? ¿Qué problemas pueden surgir si alguien da estas atenciones en línea? ¿Cómo tiene que estar preparado? Eso también se puede explorar. Si se fijan, hay temas, digamos, de lo que llamamos la agenda nueva en psicología. A nivel internacional, sigue habiendo un interés importante por cómo la psicología, y más en este momento, colegas, se vincula con la salud mental. Cómo la psicología puede ayudar a prevenir enfermedades de la mente o de la cognición, mejor dicho. También hay un interés renovado a nivel internacional por cómo la salud mental está relacionada también con el consumo de sustancias. Cómo es que la población sigue necesitando sustancias para sentirse emocionado o feliz, o incluso cómo hemos creado tecnologías, ¿no? Como los vapeadores, por ejemplo, para tener esa sensación de que estamos inhalando alguna cosa que parece darnos cierta felicidad. En otro campo, las neurociencias es un área muy interesante y, digamos, más especializada de la psicología, donde se ha avanzado a grandes pasos, y hay temas novedosos como las funciones ejecutivas, las lesiones, por ejemplo, por trauma en la cabeza, los estilos de recuperación que existen en los pacientes, la plasticidad cerebral, etcétera. Hay otros campos que son, digamos, como dobles, tanto biológicos como terapéuticos. Hay un concepto muy importante en la psicología actual que es la adherencia a tratamiento. Es uno de los fenómenos más difíciles que enfrentan nuestros colegas médicos porque muchos de los pacientes que llegan a ser atendidos en los campos de salud abandonan el tratamiento, no lo siguen de acuerdo al pie de la letra, lo modifican o en ocasiones incluso, bueno, pues hacen otro plan totalmente diferente terapéutico. Los médicos se preocupan mucho por esto porque hoy en día sabemos que el mal uso de los fármacos, de los antibióticos, puede alterar también la biología de los pacientes. Así que el concepto de adherencia de tratamiento es otro concepto como muy, muy novedoso en la psicología. Dentro de la psicología aplicada hay temas novedosos también como, por ejemplo, la alianza terapéutica. No sé si han escuchado esta palabra, pero para que los psicólogos puedan tener un buen enlace con su paciente y que el paciente no abandone la terapia, debe haber una alianza terapéutica muy, muy fuerte entre el cliente y el psicólogo que se está, digamos, que está proveyendo el servicio. Si esta alianza terapéutica no se presenta, es muy posible que el paciente llegue una sola ocasión al consultorio y no vuelva. Así que es un concepto más que podrían ustedes explorar, cómo los psicólogos actualmente hacen esta exploración, digamos, o este apego con el cliente, con el usuario, con el paciente, con el ciudadano, para que pueda realmente quedarse en el tratamiento, para que pueda, digamos, tener un impacto mejor el proceso terapéutico. Hay muchísimas cosas nuevas en la psicología, así que cualquier tema, colegas, realmente es motivo de medición. Lo importante aquí es que ustedes reconozcan qué les gusta a ustedes. Ustedes, como dice la lectura, ¿qué les apasiona? ¿En qué han leído últimamente que les agrada mucho? Recuerden que es importante lograr un consenso al interior del equipo y que todos en el equipo estén con el deseo exactamente igual de poder avanzar con el tema, dado que solo así todos podrán participar o todos tendrán como algo que contestarse en algún momento. Ahora bien, les recuerdo, compañeros, que la elaboración de este instrumento que van a hacer en esta clase tendrá una fuerza teórica muy, muy importante. Por eso, tan relevante que sean cuidadosos con la elección de su línea de investigación o su temática de proyecto, que en este caso es lo mismo, precisamente para que ustedes puedan generar un buen instrumento. Yo en el camino los iré guiando cuanto pueda, y cuando tengamos esta posibilidad de la retroalimentación de sus entregas, para ir conduciendo un poco gradualmente hacia dónde terminaríamos con este instrumento. Muy importante, colegas, si ya se deciden por una línea de investigación, quedarnos con ella, no volver a moverla en todo el semestre. E incluso hasta si en el futuro se tienen idea de algo más
que quieran construir con ese tema o que quieran ampliar el tema, es lo mejor. Que ese tema lo tomen desde ahora y lo vayan ampliando y se vayan volviendo muy expertos en ese tema desde ahora, desde que están en el pregrado, para cuando lleguen a ser graduados y vayan a algún posgrado, ya llevan un camino bastante adelantado. Ojalá les haya servido este recorrido muy rápido en diapositivas, más la lectura, y que ustedes ya tomen una decisión muy pensada acerca de cuál es su tema de trabajo. Por favor, hay que seguir considerando el subir las evidencias que se soliciten para poder hacerles la retroalimentación. Más adelante tendremos la posibilidad ya de ir analizando qué sucedió con esta propuesta de ustedes y si de mi parte hubiera comentarios para que todavía la mejoren más. ¿Ok? Nos vemos pronto, chicos.